Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Tienen alguna duda de las clases previas? ¿Alguna consulta? Yo no, todo bien. No, Doc. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy tenemos, digamos, lo que es la parte de generalidades de tumores y metástasis. A ver, esperen un poco. Bien, como les decía, tenemos un poco de generalidades de tumores y metástasis hoy. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con ello. ¿Ven bien ahí mi pantalla y me escuchan? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver de los tumores y las metástasis? ¿Cómo se originan? Tipos de tumores que existen, datos relevantes, características de los tumores benignos, características de los tumores malignos, cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Como para comenzar, tienen que saber que los tumores tienen un poco su origen en una degeneración celular, donde células normales comienzan a reproducirse de manera descontrolada e indiferenciada y ya no con las mismas características del tejido al que pertenecen. Dentro de ello, ustedes recordarán mejor que yo de histología que en las capas del tejido embrionario, dos de estas capas eran una de ellas el mesodermo y la otra el neuroectodermo. Y del mesodermo, que era la capa media, se originaba todo lo que era el tejido conectivo, cartílago, hueso, sangre, linfa y tejido muscular. Y del neuroectodermo, la parte neurológica y sus vainas. Como para comenzar, tienen que saber que un tumor maligno se caracteriza fundamentalmente porque en su comportamiento tiene la capacidad de migrar y reproducirse en otro sitio y replicar el tumor. Es decir, eso se le llama metástasis, que es lo que caracteriza en parte a los tumores malignos. Además de ser agresivos localmente, aunque respecto a esto de ser agresivos localmente, hay tumores benignos que pueden ser localmente muy agresivos, como la fotografía que ven en la imagen, que es una radiografía de una muñeca de radio distal de frente, anteroposterior, donde se observa una clara alteración de la forma y estructura de la epífisis del radio distal, compatible con un tumor de células gigantes, ¿sí? Que es un tumor benigno, pero fijen el grado de destrucción local que genera. Dentro de ello tenemos, dentro de los tumores, digamos, tenemos benignos, malignos y a su vez que se originan a partir de cartílago, de hueso, de médula ósea, de origen vascular, de tejido conectivo, se pueden ir originando de distintos tejidos. Y dentro de ellos, como les decía, benignos y malignos. Hay, la verdad, que una lista interminable existente de tumores. Bajo ningún punto de vista yo les voy a pedir que ustedes recuerden todos los tumores que existen porque sería imposible y también no tendría ningún sentido, pero sí que sepan un poco al menos si son benignos o malignos los siguientes tumores.
el condroma o osteocondroma, porque lo verán con mucha frecuencia, fundamentalmente en la niñez, en algún momento le consultarán por ellos. Tumores malignos como el condrosarcoma y el osteosarcoma, que más adelante repasaremos algunas de sus características. El osteomostioide, que es un tumor benigno originado a partir del hueso. Tumores de células gigantes, que como bien dijimos son benignos, pero algunos de ellos pueden malignizarse y tener un comportamiento maligno. El sarcoma de Ewing, el hemangioma. Fundamentalmente el hemangioma van a verlo en los informes de resonancia, cuando lean una resonancia lumbosacra, muchas veces esto se los observa allí en la región lumbar, y se los informa. Entonces el paciente va a venir y les va a consultar: doctor, dice que tengo un hemangioma en el cuerpo vertebral de la cuarta vértebra lumbar. Bueno, ustedes le pueden transmitir tranquilidad y decirle que es una formación benigna que puede encontrarse y no hay que hacer absolutamente nada. También el lipoma, que es un tumor benigno de tejido graso, son los que por ahí quiero que recuerden. Como historia natural, en general producen dolor local, hay que tener en cuenta la rapidez del crecimiento, es decir, si crecen rápido o no, si generan manifestaciones en la piel, qué patrón de imagen podemos ver y a qué edad tiene el paciente que posee el tumor. Y además la localización que se encuentra dentro del hueso. Dentro de los patrones de crecimiento, los tumores en líneas generales crecen hacia el tejido que tiene menor resistencia. Y de allí los benignos en líneas generales no infiltran, por lo tanto al no infiltrar le dan tiempo al organismo que forme una cápsula o una pseudocápsula que circunscribe el tumor, y la destrucción ósea del tejido óseo la llevan a cabo a través de los osteoclastos. A diferencia de los tumores malignos, que tienen la capacidad de infiltrar, de invadir cápsula, y la destrucción del tejido óseo en general no es a través de los osteoclastos, sino una destrucción enzimática. Ustedes, sin saber nada de tumores, porque bueno, obviamente recién estamos, digamos, promediando la clase, de estas dos imágenes, ¿cuál considerarían que es un tumor benigno y cuál considerarían que es un tumor maligno? ¿Es maligno el que está a la derecha de la pantalla, o la imagen que está a la derecha de la pantalla consideran benigna o maligna? El de la derecha es maligno. Maligno. Bien. ¿Y el de la izquierda? Benigno. Benigno. Muy bien. Fíjense que ustedes, digamos, conociendo poco y nada, ya pudieron presumiblemente pensar de que la imagen de la derecha podría ser un tumor maligno y el de la izquierda uno benigno. Y está bien lo que pensaron. Y está muy bien que usen el sentido común. Y bueno, y seguramente lo sospecharon, porque claramente el tumor de la radiografía de cadera de la izquierda, se puede ver claramente dónde termina este tumor, tiene límites bien circunscriptos, incluso tiene un poco de esclerosis alrededor del tumor, es decir, que le ha dado tiempo al hueso a defenderse de este tumor, por lo tanto podemos inferir que ha tenido un crecimiento lento, no ha fracturado las corticales, y podemos decir que se encuentra circunscrito ahí a nivel del trocánter mayor. Adentro no se observan imágenes muy heterogéneas, es más bien una imagen osteolítica. A diferencia de este tumor, que no podríamos decir dónde termina, es decir, alguno me puede decir aquí, otro me podrá decir no, acá sigue. Claramente tiene espículas que invaden partes blandas. Se observa una alteración de la forma del fémur proximal, compatible con una fractura patológica, incluso se observa un deseje a nivel del fémur proximal, que ya podríamos sospechar de una fractura patológica, y todas ellas son características de un tumor maligno. Dentro de la historia natural y el patrón de crecimiento tenemos distintos crecimientos de los tumores benignos y malignos. Son preguntas de examen y tienen que recordarlo, ¿sí? Los patrones de crecimiento de Enneking de los tumores benignos
se dividen en 3 estadios. Un estadio 1, donde se considera que el tumor está inactivo, y en líneas generales son tumores que tienden a desaparecer espontáneamente, suelen ser asintomáticos y bien encapsulados. Después tenemos un estadio 2, que ya son tumores activos, son progresivos y sintomáticos, son intracapsulares, pero pueden llegar a deformar ya barreras corticales, barreras naturales como la cortical del hueso. Y por último tenemos el estadio 3, que ya son agresivos localmente invasivos, no se limitan por la cápsula ni por barreras naturales, pueden penetrar la cortical y tienen un alto índice de recurrencia. Fíjense que estos tumores de estadio tipo 3 tienen características casi de un tumor maligno, pero son aquellos que no tienen capacidad de dar metástasis, que es lo que diferencia a un tumor maligno de un benigno. Un poco más de características del estadio tipo 1 suelen ser, generalmente no requieren tratamientos, suelen ser hallazgos radiológicos, que uno hace una radiografía del paciente porque vino por un dolor en su rodilla y observa esta imagen que se puede ver en la radiografía de tibia proximal, donde se ve una alteración de la forma y la estructura y en la epífisis de la tibia proximal. Pueden dar o nada de dolor. En la radiografía suelen ser de bordes definidos y un ejemplo de ellos es el encondroma. Los estadios 2 ya suelen tener un crecimiento lento pero constante. Estos ya suelen dar dolor porque deforman o abomban la cortical. En la cortical está el periósteo, que el periósteo es doloroso, digamos, genera dolor. Y en la radiografía se puede llegar a diferenciar un límite de transición de tumor y hueso sano. Estos ya suelen requerir un tratamiento quirúrgico, que puede ser un curetaje más relleno con hueso, bueno, dependiendo del tipo de tumor. Un ejemplo de ello es el tumor de células gigantes. Y por último tenemos los de estadio tipo 3 o localmente agresivos, que suelen tener un crecimiento rápido, como dijimos previamente, infiltrar, recurren si la cirugía fue con una resección insuficiente, suelen ser difíciles de distinguir de los malignos y en la radiografía se puede observar un alto grado de destrucción cortical. También puede ser un ejemplo de ello los tumores de células gigantes localmente agresivos. Y bueno, hablamos ahora ya de los tumores malignos, que como dijimos, estos tienen la habilidad de dispersarse, que esta dispersión puede ser en forma centrífuga o a través del esqueleto apendicular con extensión longitudinal en el mismo hueso, que en ese caso se llama skip metástasis. Hay que tener cuidado a la hora de biopsiar este tipo de tumores, porque posteriormente se considera contaminado todo el trayecto que recorrió la aguja de biopsia. Y suelen presentar también atipia celular en la biopsia histológica. ¿Cómo dijo que se los suele llamar, profe? ¿Skill? Skip metástasis. Skip como la marca de jabón de lavarropa, Skip, bueno, así se llama. O metástasis saltatorias. Es más correcto decir metástasis saltatoria porque la verdad que a mí no me gusta mezclar palabras de inglés cuando uno está dando una clase en español, digamos. Así que metástasis saltatoria sería el nombre más correcto. Doc, ¿y por qué hay que tener cuidado en la biopsia? Por lo que dije que se considera contaminado todo el trayecto por la cual uno atravesó esa aguja de toma de biopsia. Y al contaminarse todo ese trayecto con células tumorales malignas, posteriormente quien hace la cirugía de resección definitiva debe incluir esta cicatriz en el abordaje. Entonces muchas veces se condiciona el abordaje de la resección, que por ahí es lo más importante. Es decir, si uno hizo un abordaje, una biopsia en el húmero proximal por la región lateral del brazo, y por ejemplo después la resección se quiere hacer por un abordaje deltopectoral, que es la parte anterior del hombro, bueno, es difícil después incluir el trayecto de la biopsia en el abordaje porque se va por distintas vías. No sé si me explico. Sí, gracias. Por eso se suele decir que quien hace la biopsia
tiene que ser quien haga la cirugía en el futuro, porque si esa biopsia da un resultado maligno, bueno, quien la hace ya la hace pensando en el abordaje futuro de resección. Ah, eso, o sea, se toma el mismo lugar del abordaje como de la biopsia, se intenta eso. Claro, se incluye la herida de la biopsia en el abordaje, pero no es solo la piel, se incluye hasta el plano profundo, hasta el hueso. Entonces, es algo importante y después uno empieza a entrar en conflictos de perfusión de la zona, porque debe dejar un puente de 5 centímetros al menos entre una herida y otra. Entonces se genera una complicación de algo que no tiene por qué generarlo. Ah, bien. Bien. Como les dije, también los tumores malignos, y esto también es pregunta de examen, tienen una historia natural de patrones de comportamiento. Los estadio 1 suelen ser de bajo grado de agresividad y son bien diferenciados, y los estadios 2 son ya de alto grado de daño local, digamos, y ya poco diferenciados histológicamente. Y los estadio 3 lo diferencian del estadio 2, que son aquellos que ya han dado metástasis regionales o remotas a otros tejidos. Algo importante que también deben saber es que cuando vean una lesión en el hueso, lo más frecuente es que esta lesión sea una metástasis, que venga de otro organismo, es decir, que sea un impacto secundario de un tumor nativo de otro órgano. Por ejemplo, de un tumor en el hígado que da metástasis en el hueso, o de un tumor en la próstata que da metástasis en el hueso. No suele ser lo más frecuente los tumores primarios del hueso. Entonces, cuando ustedes vean algún tipo de estas lesiones, lo primero que deben sospechar o deben descartar que no exista, que no sea un secundarismo. Es decir, que no existe un tumor en otra región que haya dado impacto en el hueso. También les dije que era importante para el diagnóstico la edad. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño de 15 años que nos consulta la mamá con el nene, hacemos la radiografía y nosotros vemos las características malignas que ya estuvimos repasando previamente, bueno, no tendremos muchas opciones de diagnóstico. Es decir, seguramente estaremos ante la presencia de un sarcoma de Ewing o de un osteosarcoma, ¿sí? Porque nuestro paciente estaría aquí entre los 10 y los 20 años, es decir, en los 15 años. Dijimos que tiene características malignas, entonces probablemente se trate de alguno de estos dos tumores. Obviamente, esta tabla puede variar. ¿Podemos llegar a ver un sarcoma de Ewing en un paciente de 80 años? Sí, puede ser, pero ya es infrecuente. Y nosotros, como siempre le digo, tenemos que pensar primero en lo más frecuente. Haciendo, digamos, un ejemplo de eso, es decir, por ejemplo, si uno escucha casco de un caballo, de un animal en la calle caminando sobre el asfalto, y bueno, muy probablemente sea un caballo, ¿sí? Después, si fue una cebra que se escapó del zoológico, bueno, ya será más raro, ¿estamos? Pero bueno, siempre razónenlo de esa forma. De ahí, en cuanto al diagnóstico, también es importante la ubicación en la que se encuentra localizado el tumor. Es decir, si nosotros en el mismo paciente que hablábamos previamente, un paciente de 15 años, con unas características malignas, y el tumor se encuentra ubicado aquí en la diáfisis, y bueno, eso también apoyará nuestro diagnóstico de sospecha, que es el sarcoma de Ewing. Entonces, de esa forma, ustedes con la edad, con las características de la lesión y dónde se encuentra ubicado en el hueso, ya podrán tener una presunción diagnóstica fuerte. O por ejemplo, si ven que tiene características malignas, lo buscan de aquí, bueno, por ejemplo, que sea el mismo paciente que tiene 15 años, que tiene características malignas, y el tumor no se encuentra en la diáfisis, sino que se encuentra en la metáfisis del hueso largo,
Bueno, muy probablemente ya no se trate de un sarcoma de Ewing, sino que se trate de un osteosarcoma. ¿Estamos? Obviamente yo no pretendería que ustedes recuerden esta tabla, pero bueno, cuando tengan alguna duda pueden ir y consultarla, al igual que este gráfico, aunque este gráfico sí deben recordar dónde asientan los tumores más frecuentes y más relevantes, que es lo que yo les dije previamente, por ejemplo el sarcoma de Ewing, que está en la diáfisis, el osteosarcoma, que está en la metáfisis de los huesos largos, el tumor de célula gigante, que puede estar en la metáfisis o en la epífisis de los huesos largos, y el osteomosteoide, que se encuentra en la diáfisis de los huesos largos. En cuanto a la estrategia de diagnóstico con la ubicación, como les dije, la radiografía debemos ubicar el sitio anatómico donde se encuentra la lesión, si existe zona de transición delimitable entre hueso sano y hueso tumoral, y las características propias de la lesión. En cuanto al sitio anatómico de la lesión, se puede observar, por ejemplo, esto en una radiografía de rodilla, de frente y de perfil, donde se puede ver una alteración estructural de la tibia proximal en la región de la epífisis. O estas dos imágenes, que de nuevo les pregunto, ahora ya saben un poquito más, así que esperaría sí que ahora ya no se equivoquen, pero ¿cuál de las dos imágenes considerarían que es una imagen maligna? La de la derecha. La de la derecha, tal cual. Un poco por lo mismo que ya venimos diciendo, ¿sí? Las características fundamentalmente de la destrucción estructural, de respetar las corticales del hueso, de la invasión del tejido periférico de la cortical. Y en eso, en las características de la lesión, si queremos hablar ya, digamos, más científicamente, tenemos que hablar de márgenes geográficos para las afecciones de la parte del hueso medular, no de la cortical. De acuerdo a los márgenes geográficos en la estructura medular del hueso, podemos decir que tiene bordes definidos con un borde esclerótico, que sería, por ejemplo, el caso de esta lesión, donde se puede observar, digamos, una esclerosis en el borde de la lesión. También podemos decir que el borde es definido, pero no es esclerótico. Es decir, nosotros podemos decir dónde termina la lesión, pero no tiene una esclerosis de su borde. Y esto va a hablar ya de que la lesión es un poco más agresiva localmente, porque no le ha dado el tiempo suficiente al hueso para poder generar esta esclerosis. O bien ya que tiene bordes mal definidos, donde nosotros no podemos diferenciar dónde termina la lesión. Después, en cuanto a las características de la lesión también, cuando se afecta la cortical del hueso, también puede adquirir distintas características propias de la lesión. Entre ellas tenemos la imagen del sacabocado, que sería la que se observa aquí a la izquierda de la pantalla, donde verdaderamente es como si uno le sacara un bocado al hueso, ¿sí? Y esas imágenes también suelen ser características del tumor de células gigantes. O bien esta imagen moteada, donde el hueso parece como apolillado, que es característico del mieloma. O bien permeativo, donde el hueso, la cortical, parece que estuviese perforado con una broca pequeñita y donde tiene múltiples perforaciones, y eso es característico del sarcoma de Ewing. También hay otras imágenes, no solo los tumores van a darle alteraciones en la estructura del hueso. Imágenes como la osteomielitis pueden darle también alteraciones estructurales en el hueso, o la enfermedad de Paget, donde tiene distintos estadios blásticos y lísticos dentro del mismo hueso. Entonces, no siempre que vean una alteración en el hueso, se vayan directamente hacia los tumores. También relaciónenlo con la clínica que presenta el paciente. Por ejemplo, si este paciente que vemos en la pantalla, la radiografía de muñeca, es un paciente que tiene una fístula y suele tener episodios de fiebre y tiene eritema en la muñeca y aumenta la temperatura local, bueno, no vamos a pensar que se trata de un tumor. Lo primero que vamos a descartar es que no se trate de una osteomielitis. Como les dije, la estrategia diagnóstica o el diagnóstico se hace con la biopsia, ¿sí? Entonces la pregunta de examen va a ser,
¿Cómo se diagnostica una lesión tumoral? Y ustedes deben responder a través de una biopsia. Obviamente hay excepciones a esto, donde se puede llegar a hacer un diagnóstico sin una biopsia, pero la realidad es que es esencial para el diagnóstico realizar una biopsia. Como les decía previamente, o ya les adelantaba, debe ser realizada por el cirujano que posteriormente va a realizar la operación. Y en el trayecto por lo que ya hablamos también, que después habrá que incluir ese trayecto de la biopsia en el abordaje de decisión posterior. Se suele decir que la cirugía la puede hacer un residente de primer año, pero la biopsia la debe hacer el que más sabe, porque debe tener en cuenta todo lo que ya les dije previamente. Existen distintos tipos de biopsia también, que pueden ser abiertas o cerradas. Esto tiene que ver un poco también es el mismo significado de las reducciones que hablábamos de las fracturas, reducción abierta o cerrada, esto también es lo mismo. Se pueden hacer biopsias abiertas o cerradas. Abierta es cuando se hace una incisión en la piel, se llega hasta la lesión y se toma la biopsia, o cerrada es cuando sin incisión en la piel uno clava la aguja de biopsia y llega hasta el hueso para tomar la muestra. Y a su vez también pueden hacerse biopsias excisionales o incisionales. Las biopsias excisionales son aquellas donde se incluye a todo el tumor y se lo reseca en la biopsia, es decir, intentando hacer una biopsia con resección completa del tumor, o incisionales son aquellas en las que solo se toma una porción del tumor para analizarlo histológicamente. También es importante que sepan los márgenes quirúrgicos. Los márgenes quirúrgicos, por supuesto, van a tener que ver con el tipo de tumor que estamos tratando. Si es un tumor benigno, se puede hacer un margen quirúrgico intralesional. Esto quiere decir que nosotros, en este ejemplo que vemos en la pantalla, tenemos una lesión aquí. Lo que se hace con el margen intralesional, digamos, con una cureta se raspa el interior del tumor y se lo puede rellenar, por ejemplo, con hueso o sin rellenarlo. Entonces, de esa manera se llama un margen intralesional. O bien puede ser un margen marginal, donde ya se reseca todo el tumor y tomando ya un poco de margen de seguridad. O bien puede ser una resección con márgenes amplios, donde ya este margen a la lesión tumoral es de mayor tamaño, de mayor seguridad o más amplio. O por último tenemos las resecciones radicales, donde claramente son para tumores altamente agresivos, donde se hace una resección extracompartimental. Es decir, se retira todo el compartimento. Si la lesión asienta sobre el fémur, se retira todo el fémur, por ejemplo. ¿Se entendió lo de los márgenes? Sí, doc. Bien. Sí, doc. Entonces, ¿qué aprendimos y no debemos olvidar? Que el tumor maligno más frecuente que afecta al esqueleto es la metástasis. ¿Sí? Recuerden eso. Siempre que vean una lesión en el hueso, piensen primero en una metástasis. Todo tumor es maligno hasta que se demuestre lo contrario. Por más que uno pueda llegar a sospechar, este tumor tiene características benignas y todo, bueno, nunca menosprecien o den por sentado eso. Pero deben actuar siempre con la precaución debida por si llega a ser maligno. El tumor benigno, en líneas generales, no infiltra ni da metástasis, a diferencia del maligno. Hemos visto que los tumores benignos de estadio tipo 3 sí tienen capacidad de infiltrar, pero esto es como una regla general. Los tumores benignos se clasifican en 3 estadios de Enneking, que son inactivo, activo y agresivo, y los tumores malignos también tienen 3 estadios que se diferencian, que se definen de acuerdo a su grado de diferenciación y de invasión. Es importante la edad a la que tiene el paciente, el cual estamos estudiando, y también la localización donde asienta en el hueso este tumor para ya ir teniendo una orientación diagnóstica. Tienen que recordar que el diagnóstico lo realizan siempre con la biopsia.
y luego que tiene el diagnóstico, hará un tratamiento quirúrgico de resección, teniendo en cuenta siempre los márgenes que pueden ser intralesionales, marginales, amplios o radicales, ¿de acuerdo a qué? Al tumor que estemos tratando. ¿Alguna duda o pregunta? No, doc. No, doc. Bien. ¿Han coordinado finalmente con el doctor Goitea por las clases que veía ahí en el grupo que estaban No, intentando doctor. coordinar y No, todavía no han tenido clases con él? No, No. profe, no tuvimos no. ninguna clase todavía. Bien. Bueno, ahí ya lo voy a contactar a ver qué está pasando. Porque bueno, si no se le van a amontonar muchas clases y después, bueno, no es fácil, bueno, adquirir el conocimiento, por supuesto, se hace más difícil. Bueno, y después yo tenía la próxima clase, ahora espérenme un segundo. Voy a aprovechar a ver si les da una clase más. La próxima clase con usted el jueves 14. Y el jueves 14, pero lo que yo quería preguntarles es si la podíamos tener esa clase en lugar de jueves, el día lunes. Sí, sería Eh, mejor, doc. sí, ¿no? Yo tengo entendido que allí es feriado, Sí, pero si no tienen problema, se las daría el lunes, así no están tan cerca del examen y pueden, bueno, tienen un poco más de tiempo para estudiar. Sí, doc. yo no tengo problema. Bien. Bueno, si no tienen problema, entonces en lugar de tener esa clase el día jueves, la tendrían el día lunes, ¿sí? Y usted de última no nos podría hacer un mini resumen de las clases del doctor Goitea, de última. Sí, por supuesto, yo les puedo hacer el resumen que quieran, pero la verdad que no me gustaría eso, digamos, preferiría que tengan las clases bien de lo que tienen que tener, ¿no? No un resumen. Claro. Eh, Porque si no, yo pienso que él, bueno, prontamente va a darle las clases que les tiene que dar. Sí, como usted dijo, o sea, no estaría bueno que tan cerca de la fecha del examen nos den tantos temas juntos, que después va a ser mucho más, no sé si difícil absorber el conocimiento, sino que fijarlo capaz para que quede. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Eh, sí, ya voy a, bueno, igual ustedes consúltenle al doctor Goitea a través del grupo, bueno, a ver cuándo les dice que les va a dar las clases. Bueno, Bueno, y vamos a adelantar en todo caso alguna clase para que no se, para ir adelantando un poco, ya que tenemos aquí unos 15 minutos. Les voy a dar fractura de cadera. Vamos a adelantar fractura de cadera, así les queda menos para la última clase. Bien, ahí ven bien mi pantalla. Sí, Sí, Bueno, vamos entonces con la última clase, que es fractura de cadera. ¿Qué vamos a ver de la fractura de cadera? La generalidad de la anatomía, cómo se clasifican, que les voy adelantando un poco, que es en mediales y laterales, cómo diagnosticarlas y el tratamiento. Para empezar, deben recordar, y esto es pregunta de examen, que el 95% de las fracturas de cadera se dan en los ancianos, entre los 60 y 80 años, y por caída de propia altura. Y el 5% restante son asociados a traumatismos de alta energía, que suelen ser pacientes jóvenes que sufren un accidente en la ruta. Dentro de ello tenemos factores de riesgo para fractura de cadera que son no modificables y modificables. Aquellos no modificables, bueno, son el sexo femenino. Las fracturas de cadera se dan con más frecuencia en el sexo femenino. La edad avanzada, como ya lo decíamos previamente, la osteoporosis, la demencia senil, el tratamiento con anticonvulsivantes, y aquellos modificables son el tabaco, disminución de peso, alteración del metabolismo fosfocálcico, el sedentarismo y el alcoholismo. Tienen que saber que el fémur proximal tiene una irrigación bastante específica, ¿sí? No es necesario que recuerden exactamente cuáles son los vasos sanguíneos, pero bueno, fundamentalmente es la arteria femoral, digamos, que da sus dos ramas circunflejas, anterior y posterior, y a través de estas ramas circunflejas nacen este anillo vascular, estos vasos retinaculares, que son los que le dan irrigación a la cabeza. El 80% de la cabeza del fémur se irriga de esa forma y el 20% restante lo hace a través de la arteria esta que llega por intermedio del ligamento redondo. Entonces, bueno, ya saben que el fémur proximal tiene una irrigación bastante específica. Y de acuerdo un poco a ello, se clasifican las fracturas. Esto es pregunta de examen. Las fracturas de cadera se clasifican en intracapsulares o mediales y en extracapsulares o laterales. Dentro de las intracapsulares o intraarticulares pueden ser subclasificadas en subcapitales, se llaman así porque están debajo de la cabeza y por eso se llaman subcapitales, que serían estas de aquí. Y de ahí tenemos las mediocervicales o transcervicales, que se llaman así porque atraviesan el cuello en la mitad de su extensión. Y por último tenemos las bases cervicales, que las bases cervicales hay
o sea, en la bibliografía pueden encontrarlas como mediales o como laterales, pero mayormente son consideradas laterales por sus características. Dentro de las fracturas intraarticulares o mediales, tienen que saber que cuando se producen generan un daño importante en la vascularización que hablábamos previamente, y por lo tanto suelen evolucionar con mucha frecuencia a pseudoartrosis y también a necrosis de la cabeza del fémur, que puede llegar a un 33% de los casos la incidencia de esta necrosis. Por lo tanto, el tratamiento de elección para las fracturas intraarticulares o mediales suele ser la cirugía. ¿Para qué? Para evitar, digamos, la pseudoartrosis y de esa manera intentar conseguir un mayor índice de consolidación de la fractura y disminuir el tiempo de permanencia en cama. Las fracturas mediales o intracapsulares se clasifican según Garden, y esto es pregunta de examen también, porque define tratamiento. Las tipo 1 son aquellas fracturas incompletas e impactadas en valgo. Las tipo 2 son aquellas fracturas completas, pero que no hay un desplazamiento. Su duda o pregunta será, esto es una clasificación que avanza de acuerdo a la complejidad. Entonces ustedes tendrán la duda, ¿por qué es más compleja la 2, que no está desplazada, que la 1, que está desplazada en valgo, digamos, que en valgo es hacia afuera? Eso lo pueden ver ustedes aquí en las trabéculas, que aquí las trabéculas están en valgo, es decir, hacia afuera, y aquí no están desplazadas, están alineadas. Y eso tiene que ver con que el eje del fémur tolera mejor la carga en valgo que incluso el eje propio del fémur. Y por eso las tipo 1 son menos complejas que las tipo 2. Las tipo 3 son aquellas fracturas mediales donde hay un desplazamiento menor al 50% de la cabeza del fémur, y esto es todo lo contrario de las tipo 1. En general están en varo, y al estar en varo, las trabéculas, el eje de carga que viene de cefálico a caudal, se tolera muy mal con este desplazamiento. Por lo tanto, son, de mayor complejidad. Y por último tenemos las tipo 4, que son las que hay un desplazamiento mayor al 50%, incluso en alguna de ellas puede haber un desplazamiento del 100%, donde las trabéculas óseas pasan a estar paralelas. ¿Se entendió la clasificación de Garden o alguna duda o pregunta? No, todo bien. No, Bien. doc. Y después tenemos las fracturas laterales, que las fracturas laterales o extraarticulares pueden subdividirse en basis cervicales, como les había dicho previamente, que incluso en alguna bibliografía la pueden llegar a encontrar que son mediales las basis cervicales, pero es más frecuente que las encuentren como laterales. También encontramos a las pertrocantéricas, que reciben ese nombre porque van de un trocánter al otro, es decir, del trocánter mayor al trocánter menor, y por eso se llaman pertrocantéricas. Y las subtrocantéricas, que están por debajo de los trocánteres, tanto el menor como el mayor, y por ello se llaman subtrocantéricas, y las que son propias del trocánter mayor. A diferencia de las mediales, estas fracturas sí pueden tener una buena vascularización, porque no se compromete como se comprometen las mediales, y en ellas suele estar indicada la cirugía no tanto por la pseudoartrosis o la falta de consolidación, sino porque consolida el hueso mal alineado y con un gran acortamiento, y esto no suele ser bien tolerado por el paciente. De acuerdo a las fracturas laterales también podemos clasificarlas, y también esta clasificación define tratamiento, así que tienen que recordarlas, en estables e inestables. Las estables son aquellas fracturas completas donde no hay un desplazamiento y son solamente dos fragmentos y un solo trazo de fractura. Las tipo 2, donde tenemos un solo trazo y dos fragmentos, pero esta ya se encuentra desplazada. Y de ahí tenemos las inestables, que dentro de las inestables tenemos la tipo 3, donde ya hay 3 fragmentos y el tercer fragmento forma parte del trocánter mayor.
De ahí tenemos la tipo 4, que también son 3 fragmentos, pero el tercer fragmento compromete el trocánter menor. Y esta, la 4, es más compleja de la 3, porque la energía o el peso pasa más por la cortical medial que por la lateral. Entonces tener una conminución medial es más complejo que tener un fragmento lateral. Y después por último tenemos la tipo 5, donde hay conminución o 4 fragmentos, donde uno abarca lo que es el cuello y la cabeza del fémur, el otro el trocánter mayor, el otro el trocánter menor y el otro fragmento la diáfisis. ¿Quedó clara la clasificación de las fracturas laterales que se llama de Evans? Doc, yo no entendí lo anterior, el tema de la cirugía, que dijo que no era muy bien tolerada. No, que no es bien tolerado cuando no se operan, porque si bien consolidan las fracturas, consolidan rotadas y acortadas, y es mucho tiempo el que tienen que permanecer en cama, y es un dolor muy importante, y por esa razón, de todas formas, se operan. Ah, ya, listo. Gracias. No de nada. En cuanto al examen físico, justamente va a ser una paciente que en general vienen con la hija y dicen, bueno, mi mamá estaba en el baño, justo escuchamos un ruido y un grito y se cayó y entramos y estaba caída en el piso. De repente ustedes le van a pedir a esta señora que va a tener unos 75 años que eleve o despegue la pierna de la cama y no lo va a poder hacer porque va a tener impotencia funcional. Además, el miembro va a estar rotado a externo y acortado. Recuerden lo que les dije previamente, que esto de la rotación externa y el acortamiento se ve más en las fracturas laterales que en las mediales. En cuanto al diagnóstico, lo van a confirmar con la radiografía. ¿Qué radiografía deben pedir? Un frente, e idealmente también es bueno tener un frente en rotación interna más tracción. Y también suele ser útil el perfil de la cadera. La tomografía suele ser más adecuada para evaluar un trazo en detalle y poder de acuerdo a ello planificar una cirugía. Y la resonancia magnética suele ser de utilidad cuando ustedes vean una radiografía como la que se ve en la parte inferior de la pantalla, donde no vean fractura y aún así por la clínica ustedes sospechen que este paciente está fracturado. En ese caso suele ser útil la resonancia o también el centellograma para el diagnóstico de fracturas ocultas. En cuanto al tratamiento, es muy importante para el tratamiento evaluar la edad del paciente, no solo la edad, sino también el estado de salud del paciente, es decir, las comorbilidades que tiene, cuánto tiempo tiene esta fractura y el tipo de fractura que presenta. Y en base a ello definiremos distintas opciones de tratamiento. Pero en líneas groseras hay dos grandes diferencias. Una es la fijación interna, que puede ser con canulado y DHS. DHS significa tornillo dinámico de cadera, que es el que se observa en la imagen de la derecha, en la segunda imagen. O bien un reemplazo articular total, que puede ser, bueno, total o parcial. ¿En qué caso, a ver, para las mujeres, en qué caso consideran que se va a hacer un reemplazo de cadera y en qué caso ustedes intentarían hacer una osteosíntesis? La osteosíntesis en niños y el reemplazo en ancianos o mayores. Bien, muy bien. Y además de eso, pensando en las fracturas, ¿en qué fractura le darían una oportunidad para que consolide y a qué fractura le harían un reemplazo? Porque ustedes piensen que digan, no, esto por el tipo de fractura que tiene, yo le hago un reemplazo por eso. Si es estable o inestable. Sí, sí, estable o inestable, eso puede ser, pero más allá de eso, ¿cómo? Que no esté desplazada. Bueno, eso también puede definir, porque al no estar desplazada,
Uno puede colocarle unos tornillos canulados, por ejemplo, como se observa en la primera imagen, una fractura sin desplazamiento. Uno coloca unos tornillos canulados y le da una oportunidad con la osteosíntesis. Y también cuál puede ser otro fundamento por el cual usted le dé una posibilidad que consolide esa fractura. ¿La edad? La edad sí, ya lo dijimos, que al paciente joven, idealmente, le haríamos una osteosíntesis y al anciano le haríamos un reemplazo articular. Pero pensando en el tipo de fractura, ¿Una medial incompleta o no? una medial, Que era en valgo. bueno, una medial, a la medial, ¿qué le harías? Ah, esa no es el tema de la osteosíntesis, ¿o sí? Era No era... cirugía para que consolide. No. Si sería justo una medial impactada en valgo, sería el único caso al cual se le podría hacer dentro de las mediales una osteosíntesis. Cualquiera de las otras sería más adecuado una prótesis o un reemplazo. ¿Y por qué creen que sería eso? Por la mala vascularización y eso, ¿no? Exacto, por eso. A las fracturas mediales, en líneas generales, se le hace un reemplazo, porque ya sabemos que tiene una mala vascularización, porque se rompen los vasitos sanguíneos, entonces tiene un bajo índice de consolidación, entonces no le vamos a hacer una osteosíntesis sabiendo que tenemos altas chances de falla. A diferencia de las fracturas laterales, donde vamos a priorizar hacer una osteosíntesis porque sabemos que estas fracturas no suelen tener un compromiso vascular grande, entonces vamos a darle una oportunidad para que consolide. Entonces, ¿qué aprendimos y no debemos olvidar? Que el 95% de las fracturas se dan en los ancianos entre 60 y 80 años de edad y son por caída de propia altura. Que las fracturas mediales o intraarticulares, que son la subcapital y transcervical, suelen no consolidar. Se clasifican según Garden en tipo 1, 2, 3 y 4 y suelen tener poco acortamiento. A diferencia de las fracturas laterales o extraarticulares, donde se clasifican en bases cervicales, trocantéricas y subtrocantéricas del trocánter mayor, que estas pueden consolidar y se clasifican según Evans en 1, 2, 3, 4 y 5, y estas sí suelen tener un gran acortamiento. Ambas, la fractura de cadera tanto en la medial y en la lateral, cursan con impotencia funcional, bueno, acortamiento, lo que ya dijimos previamente, y rotación externa. El diagnóstico se hace con la clínica y la radiografía, y si se sospecha una fractura oculta se debe solicitar una resonancia. Y el tratamiento puede ser con osteosíntesis o prótesis, según la edad y el estado de salud del paciente. ¿Estamos? Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Sí, perdón, yo. Sí. En la clasificación de las fracturas, cuando dijimos que eran mediales o intracapsulares y laterales o extracapsulares, después usted las volvió a dividir, eh, las volvió a subdividir a esas dos, no alcanza a notar que dijo. No es que subdividí esas dos. Lo que subdividí es la clasificación de Garden, que es para las fracturas mediales, que es tanto para la transcervical como para la subcapital, y la otra clasificación, que es la de Evans, es para las laterales. Sí, y claro, y ahí cuando dijo de las intracapsulares, en eso me perdí un poco. ¿Puede repetir de vuelta lo que dijo de la clasificación de Garden? Sí, Que como acabo de no. decir hace un momento. Esto de la clasificación de Garden, ¿Cómo? repetir la clasificación de Garden. No, lo que dijo de epitrocanterias, eh, o no recuerdo bien qué dijo. Bueno, si no, ¿Dos? Sí. ¿Cómo?
Que no sé si se refiere a lo de los fragmentos. Mm, Bueno, no, ya no, no después en sé todo bien. caso lo estudian la clase, porque obviamente va a ser difícil por ahí que recuerden toda la clase, bueno, en una presentación. Después ya viéndola y estudiando un poco van a clarificar un poco más todo, porque es mucha información y junta, entonces no se desesperen por recordar todo ahora. Bueno, Pero bueno, después en el repaso y si les surge alguna duda, por supuesto la evacuamos sin problema. bueno, Doc, Vamos. gracias. Bueno, no, de nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no hay más dudas o preguntas, ya los dejo libres. Y entonces nos vemos el lunes a las 9, perdón, el lunes a las 16 horas, o sea, el mismo horario que sería el jueves, nada más que en lugar de ser el día jueves, la clase sería el día lunes. ¿Estamos? Bueno, Perfecto. Bueno, A Bien. la hora que dice que era el jueves, el Claro, como jueves decía, a la era misma de hora, a las 16 a 16 18. horas. Ok, Bien, muy bien. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. hasta luego, hasta gracias. luego.